poquito de todo. A mí, porque estuve en Estéreo 100, me gusta mucho la música disco por Mario Vargas. Sí. Pero ya, pues soy más que nada de ochentero. Ya. Y soy más de Def Leppard, y de Pecho, cosas así, pero muy bien. Es interesante. Bueno, estamos aquí con el señor Juan Villoro, que está en la presentación, acaba de tener hace unas horas, una hora más o menos, de su presentación de su libro Arrecife. Muchas gracias por Gracias a ti. Y pues más que nada la primera pregunta sería, bueno, en la novela hablan de que es como un hotel en donde hacen deportes muy extremos, muy peligrosos. ¿Tú crees que el deporte extremo ya sea así como que yo empiecen a hacer paquetes así de deportes extremos? Mira, a mí me impresionó mucho leer que se están haciendo excursiones turísticas a Estados Unidos con polleros para llevar a gente que viva la experiencia que puede tener un migrante, ¿no? Entonces, lo que es una tragedia para muchísimos paisanos se convierte en un deporte para estas personas, que ellos pueden estar durante 2 o 3 días sabiendo que se van a sobreponer a eso. La idea de hacer una novela que tenga que ver con el peligro como algo recreativo, yo creo que viene un poco de una progresión de temas, ¿no? Los deportes extremos, hay algunos tan extremos como por ejemplo aventarte en paracaídas con esquíes sobre una colina nevada para aterrizar esquiando, gente que busca por ejemplo ciclones para hacer surfing extremo. O sea, hay ya unos grados prácticamente suicidas de los deportes extremos. Entonces, jugando con esta idea, a mí se me ocurrió la posibilidad de que hubiera como una puesta en escena de la violencia, que es un tema tristemente mexicano en los últimos años. Además es muy verosímil que un hotel mexicano ofrezca esto, pero diciéndoles, miren, vengan a México, vivan con intensidad en un hotel de lujo, va a haber buen clima, descanso y aparte algunas sorpresitas que los van a sacar de onda, los van a sacudir, les van a mover la adrenalina y van a regresar revitalizados a sus países, porque quien busca un peligro lo busca suponiendo que va a sobrevivir. Exacto. O sea, tú practicas Fórmula 1 no pensando voy a morir en cada circuito, sino voy a sobrevivir y voy a ser el campeón. Y la posibilidad de sortear la muerte en cada vuelta de un circuito Fórmula 1 te da como esa eternidad a plazos, es como eres eterno cada vez que no moriste, ¿no? O sea, que pasas por el lodo, pero no te manchas. No te manchas, esa es la idea. Entonces, eso es sumamente atractivo para mucha gente que está harta, aburrida, etc. Entonces encuentra en el Hotel La Pirámide, así se llama en la novela Arrecife, una posibilidad de tener lo que ahí se llama paranoia recreativa, o sea, un miedo deportivo. Naturalmente algo sale mal, porque yo creo que es muy peligroso tratar de jugar con impulsos violentos pensando que los vas a controlar todos. La novela comienza con el asesinato de un buzo fuera del agua y este crimen debe ser indagado y las cosas se están descomponiendo. Entonces es, digamos, una puesta en escena de esa violencia que se considera tentadora y al mismo tiempo una crítica de ella. Excelente. Y bueno, tuve muchas referencias ahorita que estuviste en la conferencia, que hablabas un poco de Corazón de Tinieblas, de Kurtz, ahorita vi en el libro que tienes, empiezas con una frase que dice Lowry, que también tiene que ver mucho con pues todo ese clima de, pues si no de violencia, violencia tradicional en nuestro país, que yo creo que desde la independencia, ¿no? Pero yo vi a otra referencia, y es en este caso cinematográfica, no sé si tenga que ver también, o tuvo algo que ver la novela, no sé si nunca viste la película de La Playa, de Danny Boyle, más o menos, que es un chavo, que es Leonardo DiCaprio, que busca una playa legendaria, en donde es una comuna, más o menos. Sí, esa película no la he visto, pero fíjate que la novela la presentó en Barcelona Rodrigo Fresán, el escritor argentino, y habló de la playa, y le parecía que era una asociación interesante, porque según entiendo es la construcción de una comunidad artificial en una playa. Yo creo que esa ha sido una tentación muy grande de la isla, por ejemplo, desierta, ¿no? O sea, la isla desierta es el lugar donde se salva alguien de un naufragio, pero también donde puedes construir una comunidad distinta, donde tú eres el alcalde de ese lugar, porque la isla está desierta y puedes fundar una nueva colonia. Entonces hay una larga tradición de imaginar
ese tipo de comunidades a orillas del mar. Entonces este es otro paraíso imaginado, y como todo paraíso creado por el hombre, pues con más de una serpiente que lo pone en riesgo. Y bueno, hablando, yo también siento que en este libro de Arrecife que hace la pirámide, quieren hacer una utopía, pero acaba siendo una distopía, sí. O sea, pero terrible. Y ¿tú crees que México ahorita, bueno, que ya ganó aquel señor, ¿tú crees que ahorita México está viviendo uno de sus momentos más distópicos de su historia? Pues es un momento muy crítico porque pocas veces habíamos estado en una situación de violencia tan extrema. O sea, la cantidad de muertos que hemos vivido en los últimos 6 años es algo que desde la Revolución Mexicana no se veía. Entonces, esto nos tiene, yo creo que a muchos mexicanos, al borde de la desesperación. Al mismo tiempo, la injusticia social no ha mejorado. Entonces, es una economía rica, los recursos naturales son muy potentes, la cultura, las tradiciones son extraordinarias, pero esto está en un estado totalmente de parálisis o de ruptura. Y yo creo que es un momento en donde tenemos que imaginar salidas para el país, ¿no? Tenemos que imaginar maneras de criticar el país porque está mal, pero también maneras de crear una ventana de esperanza para salir. Y yo creo que eso es un poco lo que está en juego en esta novela. Tienes toda la razón cuando dices, se pretende como una utopía, algo perfecto, pero siendo creado por el hombre y en una realidad como la nuestra, acaba siendo más bien lo contrario, una distopía, algo que no funciona. Y ahí me parece también muy importante, digamos, reflexionar en cuál es la salida. Entonces la novela, no quiero revelar el final, pero la novela se va decantando por un grupo de personajes que aparecen, que casi todos son mujeres, que han padecido la violencia o el abandono, la soledad, las ausencias, y estas mujeres crean una alternativa para la trama que creo que desde el principio no se podía prever. Y a mí me parece interesante porque creo que es una manera de construir una salida, y son las cosas en las que yo creo que también nos pueden sacar adelante en el país. Y ahorita hablabas tú de los personajes, Mario Müller y Tony Góngora. ¿Te basaste en alguna persona o en algún personaje? No, siempre los personajes tienen que ver con alguna gente que yo estudié en el colegio alemán y tengo un amigo de la infancia que es hotelero y que viene de ese mundo del colegio alemán, y él me ha contado muchas de sus experiencias en la soledad extrema de los hoteles, por ejemplo, que están en resorts, en lugares apartados, donde no hay ciudad. O sea, la gente vive ahí en un hotel como si estuviera en una estación espacial, y la gente va de paso, pero hay quienes se quedan por siempre. Y eso me ha intrigado. Entonces, bueno, este amigo me ha ayudado a entender ese mundo, y hay algunos rasgos pequeñitos de él, ¿no? Y luego he conocido a algunos músicos de rock, y también hay algunos datos por ahí que les he atribuido a los personajes, y algunas cosas que también son mías, pero son construcciones así, no están basados en nadie muy concreto. ¿Ya? Y ahora, volviendo un poquito a la institución de la pirámide, que yo lo veo como una oceánica a la inversa, o igual un Maeva in extreme, podría ser. Sí. ¿Tú crees que esas instituciones en nuestro país, bueno, con toda la problemática que ha surgido de las drogas, han marcado en realidad una diferencia? Bueno, mucha gente que ha trabajado el tema de las adicciones considera que algunas de ellas solo se pueden superar con una ruptura total, ¿no? Una ruptura total que implique un aislamiento. Por ejemplo, hay un libro muy interesante del escritor norteamericano William Styron, que se llama Oscuridad Visible, y él ahí habla de una crisis depresiva que él tuvo que casi lo llevó al suicidio. Y él dice que la única manera en que él pudo superar la depresión extrema fue ingresando en un hospital y entrando como en una burbuja totalmente distinta que lo sacó de sus circunstancias. Entonces, en algunos casos, esos niveles de aislamiento, de enclaustramiento sirven de algo. La paradoja en la novela, y me encanta lo que acabas de decir, porque es que el personaje ya ha estado en Oceánica. O sea, el personaje tuvo adicciones muy fuertes, las superó, viene de eso, pero no está satisfecho. O sea, es una persona que se salvó, pero está como en una especie de nirvana.
¿no? Está como nadando de muertito en la vida, no tiene una ilusión real, perdió a su pareja, no tiene ningún enganche sentimental con la vida. Y la novela lo va a llevar a una situación improbable en la que él va a volverse a enganchar con la vida, las emociones y a ser decisivo para otras personas. Entonces, ese espacio que lo describes muy bien como un Oceánica al revés, que fomenta adicciones, vicios y daños, a él que está un poco entre que sí y que no, en los dos lados, le estimula la capacidad de reaccionar y de hacer algo por primera vez útil en mucho tiempo. Y bueno, tú estudiaste, me parece, sociología en la UAM. Tú como sociólogo, ¿cómo ves este fenómeno que, bueno, yo vengo del DF, estuve aquí hace 10 años, y cuando llegué a Monterrey, era el Edén, o sea, todo era precioso, todo era bello, hermoso, y ahorita es todo lo contrario. ¿Tú cómo ves este fenómeno de que antes Monterrey era un Edén y el DF era como que tierra de nadie, y ahora es todo lo contrario? Sí, bueno, yo escribo para el periódico Reforma y Alejandro Junco, el director de nuestro periódico, nos juntó a los columnistas hace un par de años y nos dijo, miren, yo sé que les he dicho muchas veces que para mí Monterrey es un Edén. Les quiero avisar que tengo que abandonar el país por amenazas que he recibido y voy a seguir dirigiendo el periódico desde el extranjero. Quiero que tomen ustedes las precauciones del caso porque ustedes deben saber que si su director no puede vivir aquí, pues las cosas están duras. Es una situación en la que nunca pensamos que llegaríamos los mexicanos. Pero volviendo, por ejemplo, al tema del DF, yo soy suficientemente viejo para recordar, digamos, que en mi infancia, yo jugaba en las calles y mi familia nunca sabía dónde estaba yo. O sea, la niñera era la calle. No necesitaban contratar a alguien que me cuidara porque yo salía después de la escuela y cuando ellos consideraban que yo ya debía entrar a casa, mi madre salía, veía a alguien del barrio y decía, oiga, cuando veas a Juan, dile que regrese. O sea, ni siquiera me buscaban, no sabían dónde estaba y no me buscaban. Se iba corriendo la voz, oye Juan, ya métete a cenar, y ya me regresaba yo. Ese tipo de mundo lo perdimos, ¿no? Tanto en el DF como en Monterrey. Y lo que debemos preguntarnos es cómo se pudo degradar nuestra sociedad de esta manera, cómo fuimos dejando, ¿no?, que los espacios públicos se fueran contaminando, que las redes solidarias se perdieran. Yo creo que hay lugares del país, y lo de Monterrey lo dijo Javier Sicilia muy bien, hace poco, porque él ha recorrido todo el país en la marcha con las víctimas, en el movimiento por la paz, y él, por ejemplo, discutían condiciones de seguridad de la marcha, y donde la gente le decía, aquí no hay problema, aquí estamos más tranquilos, siempre era en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, en lugares donde hay un tejido social muy comunitario, donde hay una población indígena y la gente se conoce más y se mantiene ese tejido social. En el norte de México, desde el punto de vista del tejido social, eso son economías más exitosas, las del norte, más parecidas a Estados Unidos, pero también sociedades más individualistas y donde se ha perdido un poco ese tejido comunitario. Y yo creo que esto nos está mandando una señal fuerte. En la medida en que tengamos un tejido real y la comunidad importe, vamos a estar mucho más seguros. O sea, en la medida en que sepamos quiénes son nuestros vecinos. Es algo que se perdió, ¿no?, tanto en México como en Monterrey. Entonces se consideraba que la seguridad y el bienestar era tener una buena casa. La mejor seguridad y el mejor bienestar es tener una buena comunidad. Eso es lo impagable. Y bueno, como última pregunta, bueno, en síntesis yo creo Arrecife es como que la búsqueda de la emoción extrema, pero ¿qué será mejor? ¿La búsqueda del placer o la búsqueda del miedo? ¿Qué es lo que más...? Pues son dos tentaciones que se confunden, ¿no? Yo creo que todos los lugares de entretenimiento provocan nuevos vicios, ¿no? Y la gente encuentra placeres en lugares totalmente extraños, ¿no? Entonces la invención de un lugar como Las Vegas fue la invención de nuevos placeres para gente que nunca había jugado, que nunca había sentido que era tolerado estar en esa especie de Disneylandia para adultos, ¿no? Con el lema de lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Entonces, eso está ya, por ejemplo, los navegantes holandeses en tiempos de la colonia, que iban a las colonias holandesas en Sudamérica, decían, lo que está más abajo del Ecuador no es pecado, ¿no? Entonces, ahí no existe el pecado, en ese lugar, ahí no hay pecado más abajo del Ecuador, porque llegaban al Amazonas, llegaban a las islas y se podían comportar como quisieran. Era como una Las Vegas del pasado, ¿no? Y entonces esos estímulos están ahí. Yo en la novela quería explorar cómo nosotros muchas veces
creyendo elegir un placer, elegimos un daño. Por esa fábula está en la expulsión del paraíso, ¿no? La expulsión del paraíso tiene que ver con el hecho de estar en el jardín del Edén, pero morder el fruto prohibido, ¿no? Y por eso también la novela se llama Arrecife, porque más allá de que es el lugar geográfico donde se ubica, yo pienso que un arrecife es un lugar sumamente atractivo desde el punto de vista paradisíaco de las aguas templadas, cristalinas, donde hay peces de colores y corales, pero también son las aguas favoritas de los tiburones. Entonces, esa idea de todo paraíso está amenazado. Ok, no, pues muchas gracias a Juan Villoro, y nada más un favor, Juan, puedes mandar un saludo a todos los cibernautas que están en radiotubox.com. Sí, un saludo para los amigos de radiotubox.com, esperando que oigan esta conversación en su frecuencia. Muchas gracias, Juan. Gracias. Pues qué gusto. No, igual gracias. No sé si se pueda rapidísimo una firma del libro. Con todo gusto. Por favor, porque sí. De hecho, este es otro. A ver. Gerardo de la Garza. De la Garza, sí. De hecho, creo que